Y vamos a tener nuestra última trabajo de la mesa de la doctora Catalina Sáenz Gallegos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y su título nos va a hablar sobre el diablo como intercesor en causas extraordinarias. Asunto de inequidad en la Comisaría Inquisitorial de Valladolid de Michoacán. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues primero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a los organizadores, pues, de este maravilloso congreso, ¿verdad? Precisamente este tema, pues, de alguna manera es interesante saber la figura del diablo, cómo aparece en los procesos inquisitoriales, ¿no? Cómo es algo que recurrentemente va a estar muy presente. Y bueno, vamos a organizarlo así en una pequeña introducción. Luego, bueno, pues el diablo en la Nueva España, cómo lo conciben, bueno, los frailes sobre todo, particularmente Olmos, ¿no? Y bueno, pues los casos en el obispado de Michoacán, que eso es algo muy interesante en la comisaría inquisitorial de Valladolid. Cómo ven la figura del diablo y cómo el diablo viene a sustituir un poco, digamos, pues digamos, no lo religioso, pero era como causa desesperada, ¿no? No tengo, digamos, pues no hay respuesta por parte de los señores del cielo, bueno, pues recurro a los señores del inframundo, ¿no? Es porque pues no hay respuesta para mis cuestiones que me precisan. Y bueno, pues precisamente sabemos que el diablo ha estado presente siempre como un enemigo de la Iglesia Católica, como alguien que estorba el plan divino y que de alguna manera, pues dicen, bueno, que a partir de que no se ha logrado, eh, de alguna manera no ha logrado su fin o no logró su fin de tentar a Jesús, bueno, pues que el diablo entonces busca al ser humano, ¿no? Aquí puse una imagen como así como si fuera un ajedrez, porque siempre es como una constante apuesta de perder al ser humano. Y bueno, la figura del diablo pues ha cambiado a lo largo de la historia. Algunas veces pues ha sido motivo de terror. Moshben dice que Robert Moshben, la historia del diablo, él lo describe, dice que algunas veces ha sido motivo de terror y otros objeto de burla, ¿no? La figura del diablo. E incluso él nos describe precisamente las formas en las que el diablo se aparece ante los seres humanos, siempre como un perro negro, como un chivo, como una serpiente, recordando, bueno, que la primera mención que se hace, pues es el diablo que tienta a Eva, ¿no? Para la expulsión del paraíso. Entonces, que es con una serpiente. Y bueno, algo que es muy, muy interesante es en el Concilio de Toledo, en 447, donde ya nos da una idea de cómo es el diablo físicamente. No sé dónde lo vieron, pero bueno, dice que es una figura, es un hombre de color negro, que tiene garras, que tiene colmillos, que tiene un gran falo. Y bueno, también pues una de las representaciones más características del diablo es como un macho cabrío, ¿no? Como en la imagen de mi portada, que era uno de los cuadros de Goya, de la aquelarre de Goya, ¿no? Donde hace esta referencia. Y este diablo de color negro, pues así se va a describir en los expedientes de Inquisición. Así es como va a aparecer, ¿no? Como un ser de color negro, no es en el imaginario que luego nos hacemos de que, pues es como color rojo y con los cuernos y no, no. Este es color negro con alas amarillas, ¿no? Con un olor a azufre, obviamente, y pues asumiendo estas formas para tratar, bueno, de perder a los hombres. Y bueno, obviamente también en el siglo XVI, sobre todo en España, hay tratados de demonología, como el de Castañeda, que es uno de los que Fray Andrés de Olmos cita más frecuentemente, y bueno, también de Ciruelo, ¿no? Esos tratados donde explican cómo el demonio se está pues aposentando, cómo el demonio sigue apareciendo para tentar a los hombres, y bueno.
pues, ¿qué pasa en la Nueva España? En la Nueva España, pues sabemos, fue un territorio bastante fértil, sobre todo porque los frailes, pues, equiparaban los ritos de los indios con las prácticas demoníacas, ¿no? Sacrificios, la cuestión de creencias en otros dioses, y bueno, pues hay que perseguirlos de una manera incansable. Y bueno, incluso cuando los padres agustinos, por ejemplo, llegan al territorio de Michoacán, dicen, bueno, ya había ocupado la mayor parte del territorio del obispado por las otras órdenes religiosas y se les comisiona que vayan a Tierra Caliente, Tacámbaro, Ciudad Altamirano, Guerrero, donde precisamente dicen que ahí el demonio se había aposentado y que vivía muy feliz. Que vivía muy feliz y que, bueno, pues, y que nadie, como había entrado a Tierra Caliente, pues entonces los agustinos se van a encargar de salvar a esa población del demonio, ¿no? Y tenemos los trabajos de Fray Juan Bautista Moya, el apóstol de Tierra Caliente, y otros frailes agustinos que van a luchar contra el demonio con todas sus armas. Entonces, a través de la evangelización, pues vamos a ver, incluso, bueno, hacerles saber a los indios lo malo que era, pues, creer en otros dioses, el tener estas prácticas idolátricas, incluso hasta los indios conversos tenían esta idea de decir que, bueno, sí, efectivamente, que el diablo se había aposentado ya desde hace mucho tiempo aquí y que, pues, esto se demostraba, ¿no?, con prácticas constantes idolátricas. Fray Andrés de Olmos, con su tratado de hechicerías y sortilegios, nos dice que las mujeres eran más proclives a caer en tentación con el demonio, porque pues no sabían guardar secretos, eran curiosas, eran muy pasionales, obviamente por el pecado original de Eva, y hablaban demasiado, eran muy chismosas. Entonces que por eso el diablo pues no tenía ningún problema en hacer suya, digamos, el pacto con las mujeres. Pero vamos a ver cómo en el obispado de Michoacán no necesariamente también son mujeres, también hay hombres que hacen pactos, ¿no? Y bueno, incluso Olmos nos dice que el diablo es un personaje indígena, que es prehispánico y cuando hace alguna aparición pide algo parecido a una colaboración, ¿no? Del aborigen para rechazar la nueva religión. Incluso lo podemos ver hoy en día con las leyendas, cuando dice que el diablo se aparece a ciertas personas o en los pueblos y que a cambio de tu alma te concede lo que tú quieres, ¿no? Que se aparece ahora como un Catrín o como un charro o como otro personaje, y nos dice que el demonio era soberbia y quería recibir honores como un propio dios, ¿no? Eso es lo que dice Olmos en este tratado que fue tan seguido, y bueno, él dice, pues siguiendo lo que dice el tratado de demonología, yo no digo otra cosa. ¿Y qué pasa en el obispado de Michoacán? Como sabemos, este obispado es un obispado que era un obispado bastante extenso, que abarcaba territorios como Querétaro, como Guerrero, San Luis Potosí. Y bueno, pues, ¿qué pasa en este obispado, particularmente en el siglo XVIII? ¿Qué es lo que pasa con las cuestiones que a la Comisaría de la Inquisición le llama tanto la atención? Pues precisamente en los casos que yo he estudiado de archivo, dice que, bueno, el eje rector es la desesperanza. Cuando hay fallas en mis leyes morales, en mis leyes sociales, cuando hay poca ayuda de la fe, porque ya me encomendé a todos los santos y la habidos y por haber, y no logro obtener pues estos favores, ¿qué hago? Bueno, voy a recurrir al demonio, al diablo, porque él sí me puede ayudar, ¿no? Es omnipresente, todo, hace todo. Y bueno, hay un pacto directo a través de los ministros y un pacto oculto que es el que se hace a través de ceremonias o rituales. Entonces, la Inquisición, y además algo es muy, muy curioso, muchas veces también es autodenuncia. O sea, llego cándidamente a decirle a los inquisidores que por una vez creí en el demonio. No me funcionó el asunto, pero que yo me arrepiento, ¿no?
Entonces yo cándidamente voy y le digo a los inquisidores que además los castigos no son tan severos. En algún caso sí es encarcelamiento, es, por ejemplo, bueno, evitarles o confesarlos o encerrarlos, pero no hay castigos tan severos. Lo que sí castigan mucho es la hechicería. Y tenemos aquí el caso del negro Juanico, o Joaquinito o Juanico. Es muy interesante porque la mayoría de la población que practica estos rituales o estos pactos son mulatos, son negros, algunos indígenas, pero bueno, dice que los indígenas como son neófitos en la fe y apenas se justifica, ¿no? Son neófitos en la fe, entonces no tienen mucha idea de lo que están haciendo, aparentemente. No tengo mucha idea, pero bueno, algo por ahí alguien me dijo. Y entonces aquí son dos españolas. Es interesante, son dos españolas que tienen un negro, una figura, ahí está la figura negra que les decía como, de acuerdo al Concilio de Toledo, donde se escribe que el diablo es de piel negra. Ellos dicen que tienen a este Juanico, Juaniquito, que incluso si ustedes se fijan, lo expresan de manera muy cariñosa, lo llaman hasta por 6 veces, ¿no? El ritual era encerrarse en su casa, en un cuarto, en una habitación oscura, prender velas o cabo de velas y empezarlo a invocar hasta 6 veces, llamarlo 6 veces, para que les hiciera el favor de aparecer algo oculto, algo perdido, que eso también es algo muy interesante. Se me pierde algo, bueno, se supone que en lo católico es San Antonio de Padua, ¿no? El que encuentra cosas perdidas. Pero acá, como no encontraron, pues es Juaniquito, Joaquinito, ¿no? Entonces, fíjense cómo le dicen, cómo se refieren a él. Negrito de mi corazón, ¿no? ¿Por qué no vienes? Mi negrito, mi Juaniquito, mi Joaquinito, ¿por qué no vienes? Y se supone que esta figura aparece para concederles el aparecer las cosas que estén desaparecidas. Ahí está. También esto de la piel oscura lo vuelven a hacer referencia ante una mulata. Ana María es una mulata que tiene, bueno, acude en socorro de una indígena que se llama María Manuela Martínez. La ortografía del documento, ¿no? Presa por ilícita amistad con Félix. Para su mal de amores, ¿no? Ella está presa por esta relación ilícita, aunque dice que quiere mucho a Félix. Y entonces Manuela, Ana María le da un hueso de muerto y le da una estampa de un hombre, de un diablo que es de piel negra y alas amarillas. Le dice que, bueno, es muy curioso, la misma Manuela delata a la mulata, pero dice que sí le funcionó, ¿no? Dice que le funcionó el remedio para salir de la cárcel, que porque la otra le dio instrucciones muy claras. Le dijo, de un lado del candado tienes que poner el hueso del muerto y del otro lado del candado la estampa. Y qué bueno, ya ayudada de una navajita de poco filo, sí logró abrir el candado y logró salir, ¿no? Aunque al poco tiempo la detienen. Pero es lo interesante, dice, porque ella decía, espíritu maligno, sácame de aquí, ¿no? O sea, es interesante cuando en el proceso ella va a declarar ante los inquisidores esto. O sea, dice, yo estaba detenida y ella llegó y se ofreció su ayuda y de repente sacó el hueso. Es algo muy frecuente también, traer huesos de animales o de humanos como amuletos para lograr ciertos favores, ¿no? Incluso se decía que también, por ejemplo, para tener éxito en el amor, había que irse al panteón por un hueso de muerto y molerlo con el chocolate y dárselo al ser amado para que le hiciera caso, ¿no? Que era más efectivo que ni el toloache. Y entonces, aquí está también, ese es un documento que no está firmado con sangre, es un documento en hoja de algodón, que es un pacto, un pacto de un servicio por 15 años. Es un que está preso en un obraje y dice que ha rezado muchísimo para poder salir libre, que ya ahora rezó al justo juez, le rezó a no sé cuántas oraciones y que pues nada más no.
que otro preso fue el que le dijo que pues si no funciona, dice, porque incluso ya rezó la Magnífica y la puso ahí en la pared, y que pues no. Entonces, que hizo este pacto Lucifer, se refiere a él como Lucifer. Dice, si tú me sacas de este lugar, te doy, soy tu esclavo por 15 años. Pues no le funcionó, no salió. No le sirvió, el diablo aquí no lo ayudó, ¿no? Y también el diablo le pone pruebas. Este es un expediente muy interesante de una mujer que quiere aprender a ser hechicera. El origen de que esta mujer, esto ya se convierte en brujería y por lo tanto es otro delito más delicado, más grave, más que creer en el diablo. Esta mujer dice que quería tener relaciones con su amo, pero que su amo no le hacía absolutamente caso. Bueno, él confiesa, porque él fue el que mismo la delata, que se arrepintió de haber querido tener relaciones con su esclava, y que ante este rechazo, pues ella decide recurrir a la magia, quiere ser hechicera. Y aquí vemos cómo el diablo, bueno, dice que se va a una cueva en Tacámbaro. Tacámbaro es zona de tierra caliente, les decía, ahí se aposentaba el diablo, ¿verdad? En Tacámbaro dice que va a una cueva, que en esa cueva se aparece una vieja y le dice, mira, aquí en este lugar te vas a meter, te van a aparecer algunos animales. Dice, para variar, bueno, serpiente negra, un chivo, un perro negro. Dice, se te van a querer subir. Dice, si tú no aceptas esto, te vas a volver loca y no se va a conceder lo que tú quieres. Entonces tienes que pasar la prueba. Y bueno, pues finalmente ella dice que ella accede, va, se mete a la cueva, pasan estos animales, ella estoicamente aguanta la situación y en ese momento aparece el diablo. Y le dice que, bueno, ¿qué es lo que quiere ser? Dice, quiere ser bailadora, quiere ser una cantadora, una tortillera, ¿no? Le da así como opciones a ABC, ¿no? Dice, ¿o qué quiere ser? O hechicera. Y ella le dice que quiere ser hechicera. Y entonces el diablo le dice que concedido y le entrega una, dice una mona, una muñeca de cera, una diabla, para que dice que mientras tú la tengas, esta diabla te va a conceder todo y no te va a pasar absolutamente nada. Ella confiesa porque dice que se ve obligada por el alcalde del lugar a confesar este crimen, ¿no? Pero aparte, bueno, les decía su amo, y aparte un indio que también, porque dice que su amo dice, no puedo tener relaciones con mi esposa. Esta mujer me ha ligado y no tengo relaciones con mi esposa, y el indio igual. Dice, no, pues yo tampoco puedo tener relaciones. Dice, me ligó. Dice, porque ella quería conmigo, pero yo no quería con ella. Dice, es una negra cochina. Así se refiere a ella. Dice, entonces, pues en castigo me ligó y por eso la denuncian, ¿sí? Y bueno, ahí también tenemos pactos menos nobles. Normalmente era para esta cuestión de desesperanza, de desespero, pero aquí están estos dos también que se dicen españoles. Ellos sí se mencionan como españoles, ¿no? Para tener dinero, Vicente Mota y Joseph Joaquín González. Este último es el que le dice a su amigo, porque los dos eran jugadores, apostaban, y dice, bueno, pues mira, yo aprendí de otra persona que si yo quiero tener suerte en el juego, tengo que hacer esto. Y si tú quieres tener suerte y mucho dinero, pues acompáñame. Vamos al cerro, a un cerro, ya tenían en el cerro una olla, aceite hirviendo y un gato vivo, un gato negro. Que curiosamente también es, dices algo contradictorio si se supone que el gato también es asociado con las brujas, ¿verdad? Y al gato lo meten directamente vivo en esa cazuela con aceite hirviendo y se lo comen. Se comen el gato y los huesos los conservan, los llevan en un saquito, por lo general siempre son de cordobán, de terciopelo, con 3, 4 vueltas que le dan. Y bueno, dice que se abstengan de llevar un rosario y de ir al templo para poder
pues invocar al diablo, ¿no? Pero tampoco les funcionó. Siguieron igual de pobres, ¿no? Ahí sí. Y otro, Joseph López, que también igual, ¿no? Invoca al diablo para, va a un cerro igual a tirar el rosario y a referirse con palabras altisonantes de la Virgen, porque él quería tener relaciones con una mujer que se había robado, pero era una joven doncella. Y lo detienen, entonces tampoco le funcionó el asunto, ¿no? Y también es curiosamente porque el diablo tenía oficios ganaderos, déjenme decirles. En Valladolid, en las haciendas, se menciona que los negros eran muy buenos vaqueros, que sabían montar muy bien y que tenían muy buena habilidad. Y entonces comenzaron a rumorar que esto no podía ser otra cosa más que cuestión del demonio. Y empezaron a decir que cerca de Valladolid, lo que soy Morelia, había en una cueva, estaba el diablo en una silla blanca que tenía una mula errada y que estos negros tenían que ir a esa cueva y encerrarse durante 4 días a tratar de domar a esta mula y que al final de cuentas pues lograban su objetivo y eran excelentes vaqueros, ¿no? Y también pues igual en Pinzándaro, que es otra región de Michoacán, había una escuela, bueno, escuela entre comillas, para aprender cuestiones de hechicería y invocando al diablo. Dice que esta escuela, como prueba, digamos, como examen final para los alumnos, tenía que practicar con su propia familia, con algún miembro de su propia familia, que tenía, pues dice que estaba dirigido como por un chino, no sé si refieren a la casta o a otra población, y que tenía 36 alumnos. O sea que sí era bastante numerosa la asistencia de brujos en esa escuela. Y bueno, también antes de concluir, que precisamente dice que ahí también había un negro que también lo acude al diablo y lo denuncian porque él quería ser vaquero, enamorado y buen cantador. Pero no, dice que creo que no le funcionó igual, ¿no? Entonces podemos ver cómo, pues a veces hasta cándidamente ellos declaraban ante los jueces, que me imagino la sorpresa de los jueces o los alcaldes o los comisarios, cuando llegaban de la manera más fresca a decir, bueno, es que yo inocentemente lo hacía porque, o como los indígenas, que aprovechaban esta calidad de neófitos, ¿no? Acuérdense que los negros y mulatos, eso sí, porque como no son hijos de Dios, no hay cédula que los ampare. ¿Sí? O sea, acuérdense que la cédula para evangelización, para los indios sí son hijos de Dios. Ellos son neófitos, no aprenden todavía. Para los negros y mulatos tienen malas costumbres. Ellos vienen a enseñar la brujería. Entonces, podemos decir que era muy interesante este proceso porque los españoles básicamente lo que buscaban con esto era hacer dinero. Querían incrementar su fortuna porque apostaban demasiado. O incluso podemos ver el caso, por ejemplo, de un titiritero, Joseph. Es un mulato que se queja, bueno, que vende polvos para ganar en los gallos y a ganar el amor de las mujeres. Lo denuncian porque no funciona y dice, bueno, es que yo no tengo la culpa. Él estaba llorando por allá en la iglesia, yo lo vi, le dije, bueno, pues no. Y además, en algunos casos son muy descriptivos cómo envuelven por ejemplo, lo que traen siempre cuando las pruebas que les decomisan, ¿no? Un hueso de aguacate atravesado con alfileres, huesos de muerto, falanges principalmente, o huesos de gatos, o plumas de gallo negro. Y podemos decir que también los negros, los mulatos, recurrieron mucho al diablo por tratar de buscar su libertad, por tratar de tener un poco de consuelo dentro de todo lo que estaban viviendo. Y curiosamente que la mayoría de los expedientes o de los que practican estas artes son mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En tiempo, hasta cediendo un minuto.
lo voy a hacer rápido, entrega de sus constancias y creo que hemos perdido mucho tiempo, a lo mejor 2 o 3 preguntas nomás, sí, concisos para que podamos tener el receso, aunque sea 5 minutos. Aquí le entrego el constancia a Gloria Elisa Montejo García. Muchas gracias. Excelente. Thank you. Y doctora, aquí tenemos, yo a lo mejor tengo que hacer servicio de 15 años al nuestro señor de abajo para tener algo. Muchas gracias por todos. ¿Alguna pregunta hay? Hay uno ahí atrás. Sí, sí se puede. Bueno, estaba. O puede usar este. La puedes hacer terminar. No sé dónde quedó. Pues, Bueno, pues sí, va a escucharnos. está allá atrás de ti. Ahí está. Para la doctora Catalina, ¿cree que todavía esto siga permeando en la actualidad del uso de Plumas, bueno, sabemos que van a los panteones, ¿no? Y que agarran huesos. Y si es así, ¿cómo es que usted lo visualiza? Muchas gracias. Gracias. Pues efectivamente, pues todavía hay ciertas creencias en algunos pueblos donde se cree que la magia, ¿no? Que todavía pervive, ¿no? Básicamente es como una creencia, aunque ya lo veo yo más como sugestión, ¿no? Y como ahora ya no hay quien te juzgue, digamos, la gente lo sigue practicando. Efectivamente en el panteón, bueno, nosotros tenemos el Panteón Municipal en Morelia, se han encontrado muchos objetos de magia negra. Incluso nos platican de una señora que supuestamente preguntaba por el muerto del día y la señora iba a las tumbas y un día dicen que la escucharon gritar y cuando se dieron cuenta fueron a la tumba, la señora estaba sepultada hasta la cintura, la jalaron los custodios, la sacaron, bueno, con muchos trabajos, tenía mano, en las manos, en los tobillos marcas de mano y con ella salieron gallos negros y polvos. O sea, la señora hacía brujería con los muertos del día y dicen que a este muerto no le gustó nada, ¿no? Pero siguen practicando, sobre todo en algunas comunidades alejadas, digamos, de la periferia. Otra pregunta. Doctor. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Gloria. A mí me intriga tanto la praxis teórica como práctica de la clausura canónica, porque por una parte no era muy fácil transgredir la reja, y la rejilla del confesionario, la reja del locutorio, la reja de la comunión. Y por otra parte, y además había un sistema donde supuestamente había una monja a cargo de las llaves, una llave la tenía la priora, y luego que entrara un varón a la clausura o que una monja profesa, no sé, estas serían profesas o novicias, abandonaran la clausura también eran considerados delitos gravísimos. Entonces, me pregunto, ¿estas fueron qué? ¿Fueron solicitaciones de palabra? ¿Cómo funcionó a tu juicio la solicitación en el marco de la clausura canónica? Que creo que es lo interesante en el caso de las monjas. Muchas gracias por la pregunta. Si bien sí se tomaron medidas para, digamos, conservar el voto de castidad, de pureza y seguir las reglas canónicas, no siempre fue posible. Sí había oportunidad de que las monjas recibieran estas visitas a través de la reja en el locutorio, de a veces de familiares, y sí, monjas profesas, de familiares, de sacerdotes, y ahí es en donde surgían estos conflictos, estos problemas que tanto preocuparon a Roma. Pero el locutorio, perdón, Gloria, el locutorio tiene reja también, no es que el locutorio sea una habitación donde se pueda interactuar. No, pero eran palabra, iba para ahí, o sea, eran de palabra. A veces hay documentos que mencionan que, por ejemplo, en el confesionario, el sacerdote le pedía a la monja meter un dedo para él chuparlo. O sea, este tipo de acercamiento físico o con palabras o que se lanzaban besos en el aire. Asunción Labrín menciona que casos de solicitación en donde efectivamente hubo relaciones sexuales entre una monja y un confesor,
hay 2 registrados en todo el periodo virreinal de la Nueva España.